¿Qué le parece a usted el tren ligero? Muy bien, ahorita está mejor que antes. Adentro ya se debe estar sintiendo el olorcito mundial. Está pasando algo muy curioso aquí en la Ciudad de México. Es una ciudad insegura que no me parece que esté mejorando. Con esto nada más tenemos muchos adornos y muchos colores que quitan y ponen. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Soy May, una cubana viviendo en México, y hoy me vas a acompañar a conocer el tren ligero que ha sido nombrado como el ajolote. Va a ser mi primera vez viviendo esta experiencia. Es un nuevo sistema de transporte que vamos a tener la oportunidad de probar. Si te interesa este tema, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a crear más contenido para ustedes. Miren lo que traigo aquí, la mascota del mundial, jaguaro, 45 pesitos. Y tuvimos el acceso. Hermoso estar viviendo toda la buena vibra del mundial. Así que si tú estás listo, yo ya estoy lista. Acompáñennos. Primera impresión de la estación Tasqueña, a donde vamos a tomar el tren ligero. Vean esto, se abre cuando uno entra. Qué tecnológico. Me encanta cómo México se viste de fiesta, de colores, de muralismos. ¿Cómo no voy a amar a mi México lindo? Para celebrar el mariachi me traje. Amarillos, verdes, azules, qué bonito. Y por supuesto un traje típico tradicional. Si alguien sabe de qué lugar es, me pueden decir. Entrada del tren ligero, miren, es por acá. No tirar basura, importante, está la señalización para que cuidemos todo lo que se va haciendo. Algo que me encanta de acá de México es que todo está señalizado y puedes saber mediante la señalización a qué lugar te diriges. Con esta tarjetita de movilidad integrada se hace la magia. ¡Wow! Vean esto, miren, qué tecnológico. 3 pesitos. ¡Wow! Ya se ve acá el tren. Me encantó. El lector de tarjetas está muy diferente a los otros que hemos visto. Y vean cómo hay movimiento de gente saliendo de acá del tren ligero. Miren qué bonito, cómo tiene ajolotitos. Primera impresión, está muy bonito. Miren cómo tiene aquí para que uno se pueda ir aguantando por si va muy lleno. Esto puede estar parado porque subí despacio, no está tan lleno, la mayoría de las personas va sentada, pero sí me imagino que por el horario, debe haber horarios donde hay mucha más gente y pues sí se va a llenar. Estuve leyendo que este tren tiene aproximadamente una capacidad para más de 700 personas. Me parece muy bien que hicieron una inversión de 17 nuevos trenes para esta línea que va desde Tasqueña a Xochimilco. Conecta con puntos importantes, el Estadio Azteca, Coyoacán, que son sitios turísticos. Todo el sur de la Ciudad de México lo conecta a este tren ligero. ¿Qué le parece a usted el tren ligero? Muy bien, ahorita está mejor que antes. ¿Sí? ¿Cómo era antes, señor? Pues se tardaba un poco más y íbamos más apretados. Bien. Y ahorita es mucho espacio y menos tiempo. ¿Son más grandes estos trenes? Sí, claro que sí, Bien. muy cómodos. ¿Desde cuándo usted recuerda que están los primeros trenes? Muchos años. ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias. Estuvimos investigando que desde 1910 empezaron a existir los trenes como parte del sistema ferroviario de México. Apareció la línea 2 del metro. A partir de los 80 ya comenzó a hacer menos tramos y actualmente sí se modernizó una vez más y ya aumentaron más los tramos, los trenes. Por su seguridad, favor de no sentarse en el piso. No hay que sentarse en el piso. Y algo que siempre me llama la atención es como en todos los transportes públicos siempre está la prioridad para las personas que lo puedan necesitar, discapacitados, personas embarazadas. Son transportes muy inclusivos. La exhortación es a que también respetemos estos lugares que son designados para las personas que más lo requieren. Miren, por ejemplo, acá, no introducir alimentos, importante no comer en este tipo de transportes, no fumar, no tirar basura. Entonces, miren cómo te va avisando de qué lado se va a abrir la puerta. ¿Qué va a ser de este lado? Miren aquí, por ejemplo, qué podemos hacer en caso de alarma. Muy acogedor, me gusta. Miren las alarmas de que se va a abrir la puerta. Me gusta que tiene aire acondicionado. La puerta se cierra muy rápido, entonces hay que ser rápidos cuando vayamos a abordarlo. Un tip, está pasando algo muy curioso aquí en la Ciudad de México. Está lloviendo mucho, diario, pero al mismo tiempo hay calor. El aire acondicionado, pues sí, viene muy bien.
joven, ¿me puede hacer una pregunta para YouTube? Gracias. ¿Es su primera vez en el tren ligero? Lo uso casi diario. ¿Cuál es la ruta en la El Estadio Azteca. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y qué le ha parecido el tren ligero? ¿Sí ayuda o qué opinión tiene sobre eso? Pues antes me iba en el Metrobús, bueno, no sé si lo ubican. A comparación con el tren ligero, pues sí ayuda más. Es más rápido. Es más rápido. ¿Qué le parece el confort del tren? ¿Le gusta? ¿Cree que puede ser mejor? No cambiaría nada, porque antes estaba un poco más deteriorado. Muchísimas gracias, que disfrute su viaje. Algo importante que hay que tomar en cuenta, que no debemos apoyarnos de la puerta, no se puede fumar. Dice, atención brecha, dejar un espacio prudente. Me sorprende esa comodidad que te dan para que tú con solo mirar ya vas teniendo un panorama de lo que necesitas saber. Aquí está, por ejemplo, lo que podemos hacer en caso de emergencia, desbloqueo de emergencia. Todo el tiempo te van dando muchísima información que se agradece mucho cuando uno viaja, para que vayamos tranquilos e informados de qué es lo que va sucediendo durante el viaje. Está abierto para que también uno pueda ir teniendo una vista así tipo autobús, pero es un tren. Me parece bonito eso, curioso. Y aquí están todas las estaciones, por si tú quieres saber a cuántos lugares te conecta este tren, desde Tasqueña a Xochimilco, ahí lo puedes ir viendo. Una curiosidad, este tren es el más económico de todo el sistema de transporte sobre rieles. 3 pesos, muy bien. Vamos a sentarnos acá. Todos los turistas mexicanos, las personas que vayan a ir al estadio, van a poder con este tren llegar hasta ahí. Ahora, con motivo del mundial, pues la verdad es que va a ser clave. Ya lo saben, un tip: si van al estadio pueden tomar el tren ligero que va desde Tasqueña a Xochimilco y quedarse en la estación Estadio Azteca. Miren qué bonito cómo se va viendo ese ambiente verde, las flores, simulando una cancha de fútbol en cada lugar que está cercano acá al estadio. Muy bonito, la verdad. Qué detalles se han tomado, decorarlo tan bonito, tan verde, natural. Y ya estamos llegando a la estación Estadio Azteca. Miren, este es diferente color. Todos tienen decoraciones diferentes de ajolotes. Miren, este es con el azul. Y vean los colores, qué bonito. El otro es violeta, el mapa, el Estadio Azteca y los lugares que se encuentran alrededor. Me gusta. Vean, no lo había visto, me acaban de decir, allá está el estadio. Qué bonito. ¿Cómo están los símbolos? FIFA, Copa Mundial 2026. Adentro ya se debe estar sintiendo el olorcito mundial. México contra Sudáfrica va a ser el primer partido y lo van a tener acá en el Estadio Azteca. ¡Qué maravilla! Yo pensaba, bueno, ¿será que los que no tengamos dinero para pagar el boleto no vamos a disfrutar el mundial? Fíjense que sí, México va a organizar FanFest, festivales mundialistas en muchas ciudades de acá de México. Vamos a ver los partidos en pantallas gigantotas, esta hermosa vista del estadio. Con un amor verdadero, los pies en la tierra, siempre mirando al cielo. El transporte es 100% ecológico y sustentable porque es un transporte eléctrico. Evita los gases contaminantes al medio ambiente. Me parece un verdadero desastre, una falta de consideración a los vecinos, a la gente, a los abuelos que tienen que caminar como pueden, subir como pueden, pelear con banquetas rotas. Y es una ciudad insegura que no me parece que esté mejorando. Con esto nada más tenemos muchos adornos y muchos colores que quitan y ponen. Y ajolotes que no están funcionando, porque un ajolote sería un símbolo de progreso y de otras cosas que no estamos teniendo. Tenemos nada más una manita de gato, pero de fondo no ha habido. Los metros están hechos un desmadre y los turistas ni siquiera se van a enterar de todo lo que vivimos. Tampoco les importa, pero el gobierno debería preocuparle que sí nosotros estamos siendo muy perjudicados. También nuestra ciudad, nuestros ingresos, tenemos que pagar más de taxi, de camión, de transporte. Tenemos que ver cómo le hacemos. Eso me parece verdaderamente un desgarriate. Miren, ya va llegando el de regreso. ¡Ay, qué bonito! Se ve tan chiquito, sí. Ya estamos dentro. Estuve viendo que cada tren tarda aproximadamente de 3 a 4 minutos para llegar. O sea, aproximadamente sí fue eso, unos 5 minutos. Llegan bastante rápido. Estuve viendo que de la estación Tasqueña a Xochimilco son aproximadamente 16 estaciones con 2 terminales, Tasqueña y Xochimilco. Y se hace aproximadamente 40 minutos, bastante rápido.
rápido, la verdad, tomando en cuenta la cantidad de estaciones. Y vean que no va tan lleno, quizá por la hora. Estamos grabando este video a las 12 del día, pero yo siento que en horarios picos sí va a haber muchísima gente. Oigan, y se siente así. Yo dije, a lo mejor va a ser mucho ruido, ¿no? Confortable, no se siente tanto ruido. Súper ligerito. Ya ven por qué se llama tren ligero. Suena muy fuerte la alarma, así que si uno se queda dormido o algo, aparte que te va avisando a qué estación llegamos, también la alarma pues sí nos da un llamado de atención para que no olvidemos la estación en la que nos vamos a parar. Eso me agrada. Me parece a mí útil porque a veces uno viene cansado del trabajo, así te puedes llegar a dormir y la alarma pues sí te despierta. Excelente. Tengo que resaltar esto que ya les había dicho, pero primera vez que veo que en esta área se puede sentar una persona que traiga una mascota. Miren, oigan, y me están corrigiendo. Esto es para las personas que tienen una debilidad visual, que tengan un perro guía y pueden sentarse aquí y el perrito guía puede estar aquí. Eso no lo sabía, es algo nuevo que estamos aprendiendo. Aquí se aprende todos los días, una cosa nueva. Aquí hay un cinturón de seguridad, es el área para las personas con discapacidad. Miren miren, súper bien. Se pueden sentar acá las personas que tienen con silla de ruedas, también tienen un cinturón de seguridad, súper bien. Todo lo que podemos hacer en caso de emergencia a la altura de la silla de ruedas. De verdad que aquí en México piensan en todo. Incluso hay una escalera aquí, miren. Y aquí pues solo personal autorizado puede acceder. ¿Cómo te van avisando que ya terminamos el recorrido? Y gracias por su preferencia. Qué bonito. Se siente uno así como consentido. Y hasta aquí este video. Espero que les haya gustado conocer el tren ligero El Ajolote de la Ciudad de México. Si así fue, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Buena vibra, gente linda. Un beso y un abrazo grande para ustedes y ¡chao, pescado! México lindo, como me encanta. Hasta parece un sueño, una bendición que me den un pellizco. México lindo.